Gracias. Bueno, bienvenidos a la cuarta clase del módulo de Medicina Interna de este curso de consultas frecuentes y patologías prevalentes del Colegio Médico de Catamarca. Hoy nos acompaña la doctora Noelia Anzolini Toscanelli. Ella es médica especialista en medicina interna y con especialización en medicina del dolor. Y nos va a hablar de este tema tan importante que es ABC en el manejo del dolor. Buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque a través de esta clase quizás uno pueda acceder a muchos colegas que por ahí necesitan un apoyo y llevar las actualizaciones en lo que es medicina del dolor, y que también esta clase nos ayude a perder el miedo en el manejo de los analgésicos, y espero que les sea útil para su práctica diaria. 10, genial. Bueno, doctor Marín, buenas noches. Buenas noches. Solo quiero agradecer a toda la Clínica Médica de Catamarca, que como todos los años colabora un montón con nosotros. En este caso, 4 colegas nos han brindado 4 extraordinarias clases. Yo estoy seguro que esta clase va a ser muy buena y yo espero que lo aprovechen. El manejo del dolor es algo muy importante, porque si uno se excede, entra con posibilidades de que la gente se haga adicta de cosas, y si uno se queda corto o usa siempre lo mismo, la gente le duele. Así que hay que saber calmar el dolor a la gente, sobre todo los que hacemos mucho dolor, como es mi caso diariamente. Esta clase me interesa un montón, porque la gente conmigo le duele, desgraciadamente. Así que, doctora, ayúdeme a que yo no le haga doler tanto a la gente. Bueno, vamos a empezar entonces. Comparta usted su pantalla. Aquí. ¿Me avisa? ¿Ahí estamos? Falta la última parte, la copita al lado de Ahí del está. volumen. Yo ya la veo pantalla completa. Nosotros también. Empiece, doctor. Empezamos entonces. Bueno, buenas noches. Es mi intención brindarles algunos tips y cómo uno hace la evaluación en el paciente que tiene dolor. Yo soy médico especialista en clínica médica y hice la formación en manejo del dolor en el Hospital Italiano en el año 2018, y bueno, frecuentemente estoy haciendo actualizaciones que generalmente están brindadas por la gente del Hospital Italiano. Les dejo mi mail, que es noeanzolini@gmail.com, como algún contacto en el caso que alguien quiera ampliar sus conocimientos o quiera algún PDF o necesite alguna asesoría, tienen mi contacto en el mail. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué objetivos me planteé yo cuando me propusieron dar esta clase? Primero, darles una definición de dolor, porque a partir de la definición de dolor uno puede ir entendiendo muchos conceptos y entendiéndolo al paciente de dolor como un paciente sufriente. La clasificación y la fisiopatología del dolor, de acuerdo a su presentación, también es muy útil conocerla, porque en base a qué tipo de receptor y qué mecanismo fisiológico está involucrado, vamos a poder ir planificando nuestra estrategia terapéutica. Cómo podemos hacer una correcta evaluación del paciente con dolor, el concepto de analgesia multimodal, el uso de adyuvantes, y yo les comparto lo que sería para mí mi botiquín de primeros auxilios y los medicamentos con los que uno se maneja a diario y que uno no puede dejar de conocer su perfil farmacológico. Bueno, con respecto a la definición de dolor, según la Sociedad Internacional del Dolor, el dolor se manifiesta o se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada a una lesión tisular real o potencial, o descrita en términos de dicha lesión.
quiero hacer hincapié acá sobre lo de experiencia, porque el dolor es una cosa subjetiva, es algo propio de cada paciente y va a estar determinado por las condiciones del mismo, es cómo lo vive cada uno, cómo lo experimenta. Por ahí uno puede tener la misma situación dolorosa en un paciente y tener un paciente totalmente distinto, y por más que tengan, no sé, el mismo trauma, el mismo mecanismo, todo, por ahí tenemos un jugador de fútbol que tiene un esguince de tobillo y por ahí se lastima jugando y se agarrará el pie y seguirá caminando y buscará solucionar, y por ahí tenemos el mismo esguince en un paciente, en una mujer que está puérpera o en una mujer que padece depresión, y el mismo esguince seguramente va a doler muchísimo más. Es de acuerdo a las condiciones biológicas y emocionales de cada paciente. Y la parte de vinculada a una lesión tisular real o potencial. Entonces, real es cuando uno evidentemente ve que hay una lesión, ya sea una herida, una fractura, un dolor postoperatorio, o puede ser potencial en el caso de los dolores neuropáticos, que uno ve que evidentemente no encuentra la lesión, pero el paciente la siente, o en el caso de los síndromes de miembro fantasma, donde ya no hay nada, pero nosotros tenemos un mapa cerebral de dolor, y el dolor, y el paciente siente que tiene la pierna y siente su dolor. Entonces es muy importante tener en cuenta esta definición a la hora de encarar un paciente con dolor, porque es una experiencia, cada uno lo vive a su manera, es desagradable y sobre todo está vinculada a una lesión, o sea, trae aparejado una sensación de que uno está en peligro. Entonces eso es importante de tener en cuenta. Para explicar un poquito mejor lo que sería la manifestación del dolor, voy a recurrir al viejo paradigma de la medicina, que es la punta del iceberg, en el cual primero hay empezaría la nocicepción. La nocicepción son todos los mecanismos neurales que hay para que uno sienta dolor. Empieza con la generación del estímulo en un receptor, ya sea un receptor térmico, un receptor mecánico, un receptor analgésico. Eso tiene una transmisión a través de vías neurales, tiene una interpretación en la corteza cerebral, donde uno empieza a sentir la sensación de dolor. Eso trae aparejado una sensación de sufrimiento y posteriormente nos va a manifestar lo que sería la conducta de dolor. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor puede estar mucho más agresivo, puede ser un paciente que esté ansioso, que no esté durmiendo, puede tener conductas con las personas que lo rodean, o puede tener una conducta explosiva hacia afuera, o todo lo contrario, como por ejemplo en el caso de los niños, los bebés, los ancianos, tener una conducta de introspección, de somnolencia, pérdida del apetito. Entonces, de acuerdo al paciente que tengamos enfrente, va a ser la manifestación de esto. Y a la vez esta conducta de dolor, si se sigue manteniendo en el tiempo, nos va a llevar a distintas repercusiones en la vía social del paciente. Entonces eso para mí es muy importante, que no olvidemos que todo dolor tiene una experiencia sensorial, que hay un cambio en las emociones del paciente que repercute en la esfera afectiva, cognitiva, porque un paciente que tiene dolor por ahí no está pensando bien, por ahí no está en sus cabales, puede traer pérdida de la memoria, olvidos, y cuando esto se mantiene en el tiempo, influye en toda la esfera psicosocial del paciente. Con respecto a la clasificaciones de dolor hay un montón, pero me parece que de acuerdo a la fisiopatología lo más importante es
clasificarlas según el tiempo, el dolor puede ser agudo o crónico. Arbitrariamente se establece un tiempo de aproximadamente 3 meses. Cuando el dolor no resuelve en esos 3 meses, puede pasar a catalogarse como crónico. Es aquí que es un concepto arbitrario. Verdaderamente deberíamos decir, bueno, el dolor agudo es el que resuelve en el tiempo que se espera que resuelva. Por ejemplo, tenemos una fractura. Entonces, bueno, el tiempo de formación del callo óseo será 30 días. Bueno, en 30 días debiera no dolerle. Ahora tenemos un paciente que se fracturó hace 5 años y bueno, es que hay algún problema. Tenemos un paciente operado, bueno, el tiempo máximo del dolor postoperatorio son 24 a 72 horas. Entonces, y después uno ve que eso se va manteniendo y manteniendo, y ya lo operaron hace un mes, hace 2 meses, y bueno, ya estaríamos hablando de un dolor crónico. Según el carácter, el dolor puede ser nociceptivo o neuropático. Esto también está vinculado con el tipo de receptores que se estimulan en los diferentes tipos de dolores y si se mantiene crónico o no en el tiempo, y según la utilidad del dolor. El dolor en realidad es un mecanismo protectivo del cuerpo. Uno sabe que se está quemando, retira la mano, sabe de que pisó una espina, saca el pie, estará con una apendicitis y el dolor es un signo de alarma. Entonces, por ejemplo, bueno, el caso más clásico es de los pacientes con neuropatía diabética, cuando ya pierden su capacidad sensitiva y están expuestos a pie diabético, a infectarse el pie con una espina, pisan clavos y no se dan cuenta. Es una cuestión de que uno ve todos los días y ahí de verdad uno toma conciencia de que el dolor es importante y sentir dolor nos salva de muchas cosas. Ahora bien, ¿de qué le sirve a una chica de 30 años tener una dismenorrea que la deje sin ir a trabajar una vez al mes, por lo menos 3 días? No le sirve de mucho. ¿De qué le sirve a un paciente que le sacaron la muela y se le transforma en una algia facial atípica y no sirve de mucho? Entonces ahí, en ese tipo de dolores, estamos hablando de dolores disfuncionales, dolores crónicos que se mantienen en el tiempo. Entonces siempre es importante tener en cuenta este tipo de clasificación, porque en base a eso va a ser nuestra terapéutica. No me quería extender mucho con lo que sería la fisiopatología del dolor. Yo les voy a dejar adjunto un cuadrito, en realidad un PDF que lo explica fantástico para quien esté interesado en profundizar, pero lo que sí me importa es que tengan en cuenta esto. Un dolor agudo es menor a 3 meses, ya lo dijimos, esto puede ser arbitrario. La inflamación es aguda, fundamentalmente mediada por prostaglandinas, entonces en este caso un AINE, un corticoide, puede ayudarnos a tratar el dolor. Los receptores que intervienen son los los mecanorreceptores. Esto está mediado por las transmisiones por fibras A delta, que son las fibras más veloces que tenemos dentro de la transmisión del dolor, y viajan a través de las neoespinotalámicos. A diferencia de lo que sería el dolor crónico, que es un dolor que se mantiene en el tiempo, la inflamación es crónica, generalmente mediada por sustancia P. Los nociceptores que están involucrados son los polimodales, que nos dan un dolor sordo, difícil de definir. Se transmite a través de fibras C, que son fibras de conducción lenta, y viajan a través de el haz paleoespinotalámico. Acá más o menos hay una esquematización de las vías del dolor. Lo que me importa acá es que vean que las fibras sensitivas, que son aferentes primarias, ingresan a la médula. Este sería el haz espinotalámico que viaja a través del tronco cerebral, llega al cerebro y estimula la corteza. En este camino hay todo lo que sería un sistema de neuromodulación que
No me quería extender en las diapositivas, pero se los cuento, son todos los mecanismos que tenemos nosotros para tratar de regular el dolor. A través de los mecanismos espinales estaría la teoría de la compuerta, que es, por ejemplo, cuando por ejemplo tengo un dolor, yo trato de estimular, y es el clásico, me pincho y me sobo, me duele y me toco, hago un estímulo táctil para que ese estímulo táctil trate de apagar la transmisión del dolor. Se confunde un poco la médula ahí a través de neuronas de interferencia que están intercaladas, y ese sería un mecanismo de neuroregulación espinal. Los TENS, que son unos aparatitos de estimulación usados mucho como métodos adyuvantes del dolor, se basan en esta teoría. Y en la parte de cerebral, nuestros neuromoduladores, que serían los que tratan nuestros mecanismos propios de tratar de inhibir ese dolor, estaría la generación de opioides endógenos, de los cannabinoides endógenos, la producción de endorfinas. Todas esas son sustancias químicas que nosotros tenemos para tratar de inhibir esa producción del dolor. Una vez que se establecieron esos mecanismos, llega a nuestra corteza, y ahí uno evidentemente manifiesta su dolor en base a los mecanismos que tenga para responder. En cuanto al dolor crónico o al las que va por el palio espinotalámico, lo que yo quería que vean en esta diapositiva es cómo pasa a través de la formación reticular y a través de lo que sería el sistema límbico. Entonces, en el sistema límbico es donde se procesan mayormente nuestras emociones, por eso todos estos dolores crónicos que se mantienen en el tiempo afectan el sueño y afectan nuestras emociones. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de uno enfrentarse a un paciente que está con dolor. No va a ser lo mismo un dolor agudo, me sacaron una muela, me quebré, me operaron, tengo un cólico renal, a tener un dolor por una neuralgia puerpética, un dolor de neuropatía diabética, una fibromialgia, una artritis reumatoidea. Siempre todo eso ya lleva un componente emocional muy grande. Creo que si de esta clase los oyentes se llevan eso, yo estoy más que satisfecha. En cuanto a la evaluación del dolor, yo les voy a brindar algunas herramientas que son bastante útiles a la hora de uno estar con un paciente con queja dolorosa. El clásico Alicia de la semiología, de los libros, qué le pasó, cómo empezó y cómo apareció, dónde se localiza, qué intensidad tiene, qué carácter, se irradia a algún lado, que lo calma, que lo atenúa, con qué alivia su dolor. En cuanto a la aparición, siempre es útil preguntar las circunstancias en las que le pasó, no sé, estaba corriendo una maceta, iba caminando, me caí, empezó solo, siempre los dolores agudos, los pacientes tienen una causa fácilmente identificable, y en los dolores crónicos a veces son tan viejos que no identifican ellos, es algo que ellos tienen incorporado en su mente. En cuanto a la localización, uno a veces es útil brindarle a los pacientes este dibujito para que ellos puedan dibujar de qué lado sienten su dolor. Si es una lumbociatalgia, claramente van a hacer un dibujito desde la zona lumbar hacia el talón. Una neuralgia posherpética, por ejemplo, intercostal, irá por entre las costillitas. Y de repente tendrán un dolor de fibromialgia que les va a pintar todo el dibujo. Es muy útil si uno a veces está medio perdido en qué podrá ser que le duele. Es muy útil, generalmente se les da un color rojo para que marquen la zona donde tienen más dolor, y un color azul para que ellos pinten la irradiación del dolor. El carácter del dolor será cólico, será opresivo, será agravativo, será punzante, será quemante.
En este caso también siempre es útil tener en cuenta el nivel cognitivo del paciente. Por ahí los pacientes te dicen, tengo un dolor, ¿y cómo le duele? Y es un dolor. ¿Y cómo? Le pincha, le quema, es un dolor, y ellos por ahí están cerrados en que tienen dolor y les cuesta expresarse en la manifestación o decir darle un carácter. Bueno, ahí estará en la sutileza de cada uno de ir indagando qué tipo de dolor padece el paciente. En cuanto a la evaluación de la intensidad, tenemos escalas que son visuales y escalas que son numéricas. Lo más frecuente es decirle al paciente, en una escala del 0 al 10, siendo el 0 el menor dolor y el 10 el peor dolor de su vida, ¿qué número le pone a su dolor? Esto es útil tanto si uno hace una evaluación inicial del paciente o si al otro día lo va a ver o vuelve a la consulta y dice, bueno, ¿y ahora en qué número está? Era 10 y ahora tengo un 4. También está sujeto a las condiciones del paciente. Y como en toda historia clínica, ¿qué antecedentes tiene el paciente? Clínicos, quirúrgicos, traumatológicos, ginecobstétricos, ya realizó otros tratamientos, toma otros medicamentos, cómo le cayó. Por ahí yo recibo algún paciente que ya tomó tramadol y tuvo una intolerancia, la pregabalina le da sueño, le hizo mal algún diclofenac, que es alérgico. Eso es muy importante. Y después una evaluación de la persona y qué contexto social tiene. Por ahí uno se va a enfrentar a un paciente con una migraña, con indicación de naratriptán, que debe estar carísimo, y lo puede comprar, no lo puede comprar. Ahora en el contexto de crisis que estamos en un problema. Es frecuente ver un paciente PAMI, por ejemplo, que Agata puede llegar a cubrir sus necesidades básicas, y eso también nos limita a la hora de indicar un tratamiento. Entonces eso es importante. Y también hay una pregunta muy sencilla, que es, si usted está en su casa, ¿quién le puede alcanzar un vaso de agua? Porque por ahí estamos con quién lo asiste al paciente, quién lo puede ayudar. Todas esas cosas son importantes ante la evaluación de un paciente con dolor. Acá les dejo algunos, están los nombres, si les interesa. Yo tengo los scores de algunas herramientas que son útiles para evaluar el dolor. Acá tenemos una escala que es visual, útil para pediatría, para pacientes no comunicativos, que es mediante caritas, que ellos toquen la carita a un paciente que tenga una ACV, que está con una fascia, que no puede explicar su dolor. Entonces es útil tener a mano una escala o guiarse con los gestos del paciente, a ver si está con dolor o no. Está la escala FLAC, que es para evaluación del dolor en pediatría, la escala CNBI o la escala No Pain, que es para evaluación de pacientes no comunicativos. El RAPS-4 es para la evaluación del consumo de alcohol. Uno, a la hora de tener que indicar un medicamento, es importante si el paciente por ahí, uno no ve gente que uno por ahí no tiene que esperar a ver un paciente con la nariz roja, con circulación colateral, para decir, bueno, este es consumidor de alcohol. Es importante porque a veces la gente que uno menos sospecha dice, bueno, sí, yo tomo medio litro de vino con el almuerzo y medio litro, y bueno, tenemos un litro de vino al día durante 7 días, y uno por ahí, si uno le indica un AINE, va a empeorar el riesgo de gastropatía. Si uno indica un tramadol o un opiáceo, lo va a deprimir más. Entonces nunca olvidarse, preguntarle al paciente, porque a veces son los menos sospechados, ¿no? La evaluación del consumo de adicciones a través del DAS-20. Hay un score para dolor neuropático que es el DN4, son 4 preguntitas sencillas que uno, sobre todo cuando estos pacientes que dicen, tengo un dolor y tengo un dolor y tengo un dolor, y no le ponen, uno se puede ayudar. También está, no se las puse acá, pero la escala de McGill, que son los descriptores de dolor. Hay una abreviada y una más prolongada, con 60 y tantos descriptores. Uno puede ir sugiriéndole al paciente que le diga cómo es su dolor. Y
estábamos hablando antes de la asociación del dolor con la depresión y ansiedad. Está el test de Goldberg para depresión y test de Goldberg para ansiedad. También son 4 preguntas muy sencillas que nos ayudan mucho a establecer si el paciente tiene una depresión o tiene ansiedad, porque si uno no evalúa eso, o si de repente el paciente no duerme, siempre hay como un círculo vicioso entre el dolor, la depresión y el insomnio. Entonces, si uno no evalúa eso, todos los tratamientos van a ser inútiles. Si uno no detectó que el paciente tiene una depresión y que el paciente está triste, está el test de Goldberg y el test para depresión y ansiedad. Yo lo resumo en una sola pregunta. ¿Usted se siente triste? Y automáticamente los pacientes empiezan a llorar. No hay mucho más que indagar, por ahí algunos que son más reticentes, ¿no? Hay mucho, el test de Yesabak, hay un montón de tipos de evaluar la depresión. Yo creo que para el consultorio son 4 preguntitas que no llevan mucho tiempo. Y también es importante la realización de un mini mental test. También nos lleva, si uno tiene la fotocopia a mano, el mini mental nos lleva más de 10 minutos y es muy importante a la hora de buscar, porque uno tiene que saber si el paciente se va a acordar de tomar sus remedios, si comprende lo que uno le dice, si va a interpretar bien la hora a la que tiene que tomar, o por ejemplo, si por ejemplo uno indica algún antidepresivo o algún opiáceo, es útil saber, bueno, este paciente estaba bien lúcido y me cayó el minimental y bueno, probablemente la medicación lo esté adormeciendo un poco, entonces es importante tanto de inicio como de seguimiento la realización de un minimental test. Otro concepto que me parece muy importante a la hora de evaluar un paciente con dolor es la presencia de banderas rojas. La bandera roja es todo lo que nos tiene que hacer abrir los ojos, algo que nos marque gravedad del cuadro. ¿Qué características tiene el dolor? El dolor es un dolor mecánico, por ejemplo, hablemos de un dolor articular. Dice, bueno, es un dolor de la rodilla que aparece cuando hay un uso excesivo de la articulación, yo me levanto bien y después a medida que pasa el día me empiezo a tener dolor, o la señora que teje y empieza a tejer y bueno, será una artrosis de mano. Ahora estamos hablando, decimos, bueno, me levanto con las manos duras, todas inflamadas, la rigidez matinal de más de 30 minutos, me duele la espalda, y bueno, y será una artritis reumatoidea, será un lupus que está iniciando, entonces es muy importante qué características. Estamos evaluando un dolor abdominal. Y bueno, es un dolor que persiste en el tiempo, epigástrico, que transficia hacia la región lumbar y ojo que no me vaya a estar comiendo un cáncer de páncreas. Algunas cosas que podemos evaluar en los métodos complementarios, la presencia de fiebre, que tenga una eritrosedimentación elevada, que haya pérdida de peso, que tenga síntomas neurológicos nuevos, por ejemplo, no es lo mismo una lumbalgia en un paciente que camina, que controla esfínteres, a una lumbalgia que de repente tiene incontinencia urinaria, incontinencia anal, debilidad de miembros inferiores, y bueno, si está un canal estrecho lumbar, estará comprimiendo un tumor la médula. Entonces, siempre hay que prestarle mucha atención a todo el cuadro acompañante del paciente y en qué contexto está. El dolor es nocturno, lo despierta al paciente, no puede dormir. Bueno, hay que abrir los ojos, hay compromiso vascular, hay cambios en la coloración de los tejidos. Ojo. En cuanto a otras banderas rojas, que uno por ahí cuando ya ve un paciente con dolor crónico, que siempre tiene que estar pensando, será un paciente que tiene un componente psiquiátrico, que a veces los pacientes con problemas psiquiátricos tienen dolores difíciles de entender, difíciles de comprender y difíciles de tratar. El paciente es policonsultador, por ahí
ustedes lo van a ver, que tiene una consulta con el odontólogo, una consulta con la ginecóloga, una consulta con va el gastroenterólogo, y va el urólogo, y va. Hay que también tener en cuenta si no será una depresión lo que tiene y se manifiesta a través de un dolor abdominal, y si uno no le hizo la correcta evaluación al paciente, no vamos a poder llegar al diagnóstico de este paciente. También hay que tener en cuenta el uso de la polifarmacia, sobre todo en el adulto mayor, que ya está medicado con protector gástrico, 3 antihipertensivos, aspirina, tiene un stent, tiene clopidogrel, se le suma la medicación de la próstata, la de la tiroides, la de la diabetes, y uno va a agregar. Entonces también es importante por el tema de las interacciones que pueden tener estos medicamentos en lo que nosotros vayamos a indicar con los medicamentos que el paciente ya toma, o si esos medicamentos no son causa del dolor que tiene el paciente. Y la presencia de adicciones, como lo habíamos hablado, también son cosas que nos tienen que llamar la atención. Porque si no, no podríamos tener un buen diagnóstico del paciente, o nuestro paciente puede agravar con lo que nosotros indiquemos o lo que dejemos de indicar. Con respecto a los métodos complementarios en la evaluación del dolor, bueno, son costosos, pero a veces son necesarios. No reemplazan al interrogatorio y el examen físico exhaustivo, y la correcta evaluación del paciente es la que nos va a guiar en la solicitud de métodos complementarios. ¿Se merecerá un electromiograma mi paciente? Y bueno, si no hizo una evaluación de reflejo, si no evaluó la sensibilidad térmica, la sensibilidad analgésica, tiene hipotrofia muscular, y bueno, no lo voy a saber. Se merecerá una resonancia de columna, una resonancia de cerebro, una tomografía de abdomen. Siempre lo que nos va a guiar en la solicitud de los métodos complementarios es la adecuada evaluación del paciente. Nunca nada va a reemplazar el interrogatorio y el examen físico. Sobre dolor agudo, 2 palabras. Casi siempre hay una causa identificable. Esto es muy importante. Por ahí uno va a ver en la guardia un paciente con una fractura, y yo le puedo estar indicando morfina, ketorolac, un montón, y si la fractura no está estabilizada en una valva, en una bota, en algo, y bueno, seguirán rozando los huesos, y no voy a calmar el dolor. Tendrá un globo vesical mi paciente, si no pongo una sonda no le voy a calmar el dolor. Entonces siempre cuando nos enfrentemos a un paciente hay que evaluar bien cuál será el motivo de consulta, cuál es su dolor, y si hay una causa solucionable por un método físico de estabilización, hay que agregarla dentro de nuestro esquema terapéutico. Con los pacientes de dolor crónico, por ahí la evaluación es un poco más exhaustiva, son interrogatorios a veces de 1 hora, 40 minutos, y hay que ir a buscar otras cosas. ¿Qué red familiar tienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo es su casa? ¿Tienen escalera? ¿Qué antecedentes clínicos, quirúrgicos, traumatológicos? ¿Cómo duermen? ¿Son constipados? ¿Orinan bien? ¿Qué medicamentos ya toman? ¿Beben alcohol? ¿Qué estado cognitivo tiene el paciente? ¿Cómo está de humor, de ánimo, de depresión, está ansioso? ¿Cómo son sus actividades de vida diaria? ¿Este dolor interfiere en sus actividades? La calidad de vida que tiene el paciente, si ya tiene otras patologías dolorosas, cuál es su enfermedad actual. Hay algunas escalas unidimensionales para la evaluación del dolor, el dibujito que antes les mostré, el examen físico y los factores limitantes en el control del dolor. Ya pasando a la parte hay un concepto que es de analgesia multimodal,
que se trata de combinar varios fármacos o varios métodos analgésicos para lograr un mejor efecto o un efecto más beneficioso en el paciente. Partiendo de este modelo multidimensional del dolor, como ya habíamos dicho, el dolor no es solo una dolencia física, sino también tiene que ver con la esfera afectiva, la esfera emocional y un componente social. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay un estímulo nociceptivo. Eso lleva a, en un paciente que tiene sus comorbilidades, qué comorbilidad es hipertenso, es hepatópata, tiene insuficiencia renal, tiene un stent. Entonces siempre valorar qué comorbilidades tiene nuestro paciente, cómo está afectando la depresión, la ansiedad y el insomnio, este dolor que está padeciendo, y eso va a tener un impacto funcional y un impacto afectivo. Entonces, evaluando el paciente como un todo, vamos a poder ir diseñando una analgesia multimodal. La analgesia multimodal es como un traje a medida del paciente. Según el paciente que tenemos al frente, hay un concepto de terreno y ventana. El terreno es nuestro paciente. Joven, añoso, desnutrido, obeso, eutrófico, tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, tiene POC, es hepatópata, tiene cirrosis, tiene daño vascular crónico, tiene alguna condición genética que lo favorezca el dolor, tiene alguna patología de base, artritis reumatoidea, tiene cáncer, ese sería el tipo de paciente que tenemos al frente. Y el concepto de ventana terapéutica es el margen que tenemos nosotros cuando estamos administrando alguna estrategia terapéutica entre lo que sería el efecto beneficioso y las reacciones adversas, según el tipo de dolor que tenga el paciente y según sus condiciones biopsicosociales emocionales. Acá les hice un grafiquito muy sencillo sobre lo que sería la ventana terapéutica, teniendo en cuenta que en un gráfico de una línea tenemos la dosis del medicamento que nosotros administramos y el efecto que produce. Entre la dosis y el efecto, a medida que uno vaya aumentando la dosis, vamos a tener más posibilidades de encontrar reacciones adversas. La ventana terapéutica es este espacio entre dosis y efecto que se produce antes de que yo obtenga una reacción adversa al medicamento. La analgesia multimodal lo que trata es ir haciendo una sumatoria de medicamentos o de estrategias no farmacológicas para disminuir, si bien se dan varios remedios, uno trata de dar varios en pequeñas dosis para disminuir las reacciones adversas, en vez de dar uno en altas dosis que me provoque una reacción adversa. Entonces, por ejemplo, es más útil, un caso sencillo, dolor postoperatorio, paciente post-colecistectomía. Entonces, está operado y le pusieron una infusión de 3 ketorolac en 500 de solución fisiológica. No se le pasa el dolor, bueno, le pongo más otro ketorolac. No se le pasa el dolor, bueno, diclofenac. No se le pasa el dolor, le doy una Dexa. Y bueno, en algún momento el paciente va a empezar a vomitar sangre porque ya le produje una úlcera de tantos AINES y el paciente va a tener dos dolores, el de la úlcera y el del postoperatorio. Entonces, por ejemplo, si tenemos el mismo paciente, le indicamos un AINE, ketorolac, en infusión continua. ¿Le puedo sumar paracetamol endovenoso? Sí. ¿Puedo agregar dipirona? Sí. ¿Puedo sumar un tramadol? Entonces voy a poner
3 medicamentos en dosis adecuada que no me producen reacción adversa, voy a tener una sumatoria de efectos beneficiosos y la menor posibilidad de reacciones adversas a medicamentos. Entonces, este es el concepto de la ventana terapéutica y cómo la analgesia multimodal trata de llegar a esta ventana sin pasarnos al lado de la reacción adversa. Obviamente hay pacientes que tienen ventanas terapéuticas más grandes y ventanas terapéuticas más pequeñas. No es lo mismo un paciente de 20 años sin comorbilidades que cursa un postoperatorio de una apendicectomía a un paciente de 75 años con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabético, que no puede caminar, constipado, que propenso a bolos fecales. Entonces, siempre se me va achicando mi ventana o agrandando en base al paciente que tengo al frente, y ahí estará la sutileza y la cintura de cada médico para poder armar un esquema terapéutico acorde a cada paciente. Ahí está la parte del arte de la medicina, ciencia o arte, y bueno, ahí estará la parte artística de cada uno, de irse dando mañas o tratar de ir ajustando. Algunos ajustes de dosis son prácticamente artesanales, pero ya lo vamos a conversar más adelante. A ver. Ay, no. Acá. Les quiero mostrar la escalera analgésica según la Organización Mundial de la Salud. Antes se creía que la escalera habría que ir subiéndola por escalones. Entonces, en el primer escalón están los AINES, el paracetamol y los inhibidores de la COX-2. No se le pasa el dolor, salto al segundo escalón, opioides débiles, codeína o tramadol. Salto, no se le pasa el dolor, salto el tercer escalón, morfina, fentanilo, oxi, metadona. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que hay que tener en cuenta la intensidad del dolor a la hora, porque uno podría directamente saltarse al tercer escalón, paciente politraumatizado grave, síndrome de bolet costal, más una fractura de pelvis, y yo no lo voy a ir a indicarle paracetamol y esperar que le haga efecto. No, le damos con todo, le ponemos morfina, le ponemos algún analgésico que lo ayude, porque siempre en el trauma el control del dolor es importante porque puede definir la sobrevida del paciente. Entonces, esta escalera sí creo que es muy importante, y sobre todo este concepto de dar a cada dolor el analgésico que se merece. No podemos estar esperando a veces, tengo un cólico renal, el paciente se retuerce en la cama, no puede respirar del dolor, y bueno, habrá que ir con una morfina. Habrá que ir con una sumatoria de medicamentos que lo ayuden a nuestro paciente a resolver su problema. Acá es muy importante la conciencia de los coadyuvantes en nuestro tratamiento, porque miren que están en la parte de abajo. Abajo está el coadyuvante, que es cualquiera estrategia. Puede ser medicamentosa o no medicamentosa. Los medicamentos son los medicamentos que no son originariamente analgésicos. Usaremos un antidepresivo, usaremos un anticonvulsivante, usaremos, si tiene un dolor por una úlcera, un inhibidor de la bomba de protones. Si tienen un dolor por constipación, por un bolo fecal, usaremos un laxante. Si yo estoy tratando a mi paciente por un cáncer de próstata con metástasis óseas, yo sé que la morfina lo va a constipar o la metadona lo va a constipar, agregaré un laxante, agregaré un antiemético. Son todos los medicamentos que obviamente son millones, porque de acuerdo a la patología que nosotros estemos tratando, nos vamos a servir de estas cosas para ayudar a nuestro paciente. Y después viene la parte de la adyuvancia con métodos que no son
que no son medicamentosos. Tendrá un síndrome miofacial del trapecio y necesitará kinesioterapia. Tendrá una trocanteritis mi paciente y necesitará algún efecto beneficioso de la kinesio, puede ser. Podemos recurrir incluso a la acupuntura, a las flores de Bach. Tendrá una depresión el paciente y necesitará una terapia psicológica, un apoyo psiquiátrico. Todo eso entra dentro de la coadyuvancia y saber manejar el coadyuvante es algo que nos ayuda y que marca la diferencia en el tratamiento del dolor. Por ejemplo, les cuento un caso frecuente de ver. Por ahí reciben un paciente que tiene una artrosis de rodilla y le duele la rodilla y le duele y le duele, y ya lleva 5 años de dolor de rodilla. Y por ahí si uno no hizo un buen examen físico, puede tener una bursitis, puede tener una tendinosis de la pata de ganso, puede tener alguna cosa, y por ahí la kinesioterapia es adyuvante. Puede tener ya el dolor crónico, no la deja dormir, está deprimida, no puede caminar, no puede salir de la casa. Agregaré un antidepresivo en mi tratamiento. Bueno, más de lo que estábamos hablando. Antidepresivos, anticonvulsivantes, pueden ser laxantes, pueden ser antieméticos, pueden ser antiácidos, depende, puede ser alguna gel con anestesia, pueden ser anestésicos, las posibilidades son infinitas en base a lo que nosotros estemos tratando. Les quería decir 2 palabras sobre los métodos invasivos en control del dolor, para no extenderme mucho. Siempre cuando sobre todo ya cuando uno se enfrenta a dolores que son de difícil tratamiento, cuando uno ya llegó a medicamentos en dosis máximas, y yo sé, sobre todo hablando de dolores crónicos, ¿no? Por ejemplo, alguna radiculopatía, una artrosis facetaria, alguna que uno ya sabe, siempre está la posibilidad de usar métodos invasivos como son los bloqueos, que podrán ser radiculares y de acuerdo a la indicación de cada patología. O por ahí en los pacientes con cáncer se puede usar la radiofrecuencia, la neuromodulación por mecanismos implantables. Ahí se merece una clase aparte, pero con que sepa que hay otras posibilidades no medicamentosas, para mí es más que suficiente. Y por último, creo que estoy bien en el horario, les quería compartir lo que sería mi botiquín de primeros auxilios, medicamentos que yo creo que uno no debe dejar de conocer su perfil farmacológico para poder conocer sus indicaciones, y que si uno hace una adecuada sumatoria de los mismos, puede lograr una buena analgesia para el paciente. AINES clásicos para dolor agudo. Bueno, yo estoy en una sala de internado, entonces es muy frecuente el dolor agudo, dolor de cólico renal, dolor por postoperatorio, dolor traumático. Siempre es bueno conocer, por ejemplo, las dosis máximas de los medicamentos. 2 palabritas sobre los AINES. Por ejemplo, todos los AINES tienen una dosis máxima, de la cual si uno la sobrepasa ya no tiene efecto beneficioso y aumenta el riesgo de reacciones adversas. Y no hay que sumar AINES. Por ejemplo, diclofenac más ketorolac, diclofenac más ibuprofeno, todos tienen el mismo mecanismo de acción, que es inhibir las COX y inhibir la secreción de prostaglandina, entonces o uno o el otro. El ketorolac son endovenoso, 90 miligramos diarios, o sea, 3 ampollas de 30 miligramos, uno lo hace endovenoso, o 30 miligramos si uno lo indica vía oral.
El diclofenac, la dosis máxima son 150 miligramos, es decir, 2 ampollas de 75 o 2 comprimidos de 75, 3 comprimidos de 50. Esa sería su dosis máxima. Entonces es importante que no sobrepasen esa dosis, porque después de eso no hay efecto beneficioso y sí hay efecto adverso. Otro medicamento útil para tener es la dexametasona, en el caso de también manejo del dolor agudo, postoperatorio, politrauma, siempre es útil. Yo siempre trato de asociarlo con paracetamol o con dipirona en el caso de que no sea alérgico. Tramadol es otro medicamento útil en base a las condiciones del paciente, qué tipo de dolor tiene. El tramadol tiene un mínimo efecto antidepresivo, así que en algunos pacientes que tengan indicación pueden mejorarlos. Siempre el tramadol va a estar como baja un poco el umbral convulsivo, o en algunos pacientes que ya de base son muy ansiosos o tienen riesgo de hacer algún componente psiquiátrico tipo excitativo, por ahí, o ya toman otros antidepresivos, algunos inhibidores de la potenciadores de la serotonina, entonces mejor no darle, si se puede indicar codeína. La morfina hay que perderle el miedo, hay que empezar a usarla. Un paciente politraumatizado grave, un paciente oncológico, siempre es bueno saberla usar y mantenerlo, y no tenerle miedo. La morfina bien indicada es muy útil, por ejemplo, una artrosis severa, y se la puede indicar si el paciente, yo prefiero darle 2 gotitas de morfina y no tener que usar diclofenac todos los días durante 3 meses. Le tengo mucho más miedo a mantener un AINE en ese periodo de tiempo, a indicar una morfina en una dosis baja. La morfina yo acá la mando a preparar, se la puede mandar a preparar. Lo ideal es empezar con 5 miligramos cada 4 horas. Esa sería como la dosis de inicio y después uno lo va titulando. Acá se la puede mandar a preparar en la farmacia La Guardia o en la farmacia Raiden en una solución al 2%. Cada gotita es 1 miligramo. Entonces uno puede ir indicándole a los pacientes 1, 2 gotitas si lo ven muy frágil, o directamente 5 cada 4 horas y lo va titulando al paciente. Ese medicamento en un paciente que no, yo después la ajusto si tiene insuficiencia renal, si tiene insuficiencia hepática, pero pacientes que no queda otra, yo prefiero que no tengan dolor y no o no darle medicamentos que sé que le pueden hacer mal. La pregabalina en el caso de dolores neuropáticos o la gabapentina son útiles de conocer, y la amitriptilina o la duloxetina en el caso que los pacientes tengan una base depresiva también y que tengan dolores neuropáticos son útiles para el tratamiento del dolor. Después, si quieren o gustan, se puede ampliar esto. Yo no me quería extender, pero creo que es muy importante conocer estos perfiles farmacológicos, y cualquier médico que lo sepa combinar con estos simples medicamentos va a resolver. Es más, esto es prácticamente, los médicos del dolor no tenemos muchos medicamentos, pero sí tenemos que saberlos usar muy bien. Entonces, sabiendo las cosas, los perfiles farmacológicos, las indicaciones, contraindicaciones de esto, es más que suficiente a la hora de uno enfrentarse a un paciente con dolor. Y no lo puse acá, pero sí les quería transmitir, porque yo veo que frecuentemente la nubaína es frecuentemente indicada. La nubaína está prohibida por las sociedades de dolor desde hace varios años. Acá en nuestro país se la sigue produciendo, se sigue indicando, es de práctica diaria indicar nalbuphina, y está prohibida por las sociedades de dolor.
Yo estoy a su disposición para cualquiera que quiera aprender a usar la morfina, sin miedo, con seguridad. Es mucho más seguro poder indicar, saber indicar una morfina y no estar indicando una analbufina. La analbufina de todos los opiáceos es la única que tiene riesgo de producir una adicción. No me gusta hablar de adicción cuando uno habla de un paciente que está con dolor, porque por ahí es un mito, es un prejuicio que tiene el paciente y que tiene el propio médico, pero siempre sabiendo que a mayor dolor, mayor analgesia. No hay que tener miedo a indicar la morfina en el caso que el paciente se la merezca. Lo que tiene la nalbufina, bueno, los receptores de opiáceos son 5, sobre todo la morfina va a actuar en los receptores mu y en los receptores kappa, y de esa manera induce la analgesia. Lo que hace la nalbufina es antagonista de los receptores mu, pero antagonista de los receptores kappa. Entonces, eso produce que uno necesite, no da analgesia sostenida a lo largo del tiempo, produce que uno necesite dar más dosis, y al principio produce una sensación de bienestar, que es lo que favorece la adicción a este medicamento. Y por ejemplo, si uno tiene un paciente, llega a la guardia, un señor con alguna patología oncológica, con secundarismo óseo, con lo que quieran, medicado ya con morfina o medicado con metadona, que son antagonistas de los receptores mu. Uno viene a la guardia con una crisis de dolor, le hacen una dosis de nalbufina, la nalbufina va y me antagoniza mis receptores kappa y le exacerba el dolor al paciente, y yo después voy a querer administrar morfina u otra cosa. ¿Y qué va a pasar? Es que ya como está antagonizado mi receptor, entonces los otros opiáceos no van a producir efecto. Tiene más, la nalbufina tiene más riesgo de producir reacciones adversas, lo que sería la disforia, la depresión del sensorio. Por todos esos motivos, la nalbufina o nubaína, que es el nombre comercial con el que más se lo conoce, está prohibida, y si después de esta clase ustedes se llevan eso en sus mentes, creo que estamos bien. No indicar nubaína, por favor. Con esto ya estaríamos terminando. Les dejo una frase que es la que nos guía a los médicos del dolor: curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. No hay que perder la humanidad en nuestra práctica, no hay que perder la sensibilidad y la empatía con el paciente de dolor. Por ahí tomarse esos 15, 20 minutos para preguntarle al paciente cuál es su contexto, qué lo aqueja. A veces son pacientes con dolores inespecíficos, que tienen una depresión de base, mujeres que han sido violadas, algún aborto que han sufrido, un contexto familiar. Y por ahí uno pudiendo llegar a ese núcleo del paciente, viendo qué aqueja su alma, en realidad va a poder encontrar una solución mejor o le va a poder ofrecer una ayuda. No siempre vamos a curar a nuestro paciente. La medicina del dolor tiene una parte que implica la responsabilidad del paciente, o a veces son pacientes oncológicos que no los vamos a curar, pero nuestro éxito estará en poder acompañar al paciente hasta el final y saber que hemos aliviado su sufrimiento. Entonces, eso es importante también a la hora de uno enfrentarse a un paciente con dolor o de acompañarlo en su camino. Bueno, eso sería todo. Por su atención, muchas gracias, y estoy a disposición de todos. Tienen mi contacto para cualquier otra inquietud, o si quieren profundizar algún tema, no hay ningún problema. En lo que yo pueda ayudar, estoy a su disposición. Bien, excelente, doctora. Sí, muchos conceptos que quizás teníamos confundidos, así que
el uso de la nubaína, por ejemplo, a nivel hospitalario sí se sigue usando. Entonces, bueno, tu recomendación, excelente. A veces uno lo que intenta simplemente es aliviarle el dolor, pero uno tiene que saber qué le puede generar y hacerlo de la mejor manera. Esto que dices vos de curar a veces es porque realmente en estas patologías crónicas, y no solo cáncer, sino lo que hablábamos, por ejemplo, de la artritis reumatoidea y todo esto, que es algo que los acompaña a los pacientes durante muchísimo tiempo. Es muy difícil tratar me refiero a que tienes un componente emocional que hablabas, que es muy importante, y a veces nosotros nos limitamos al dolor o a la situación y tenemos que tratar al paciente en un todo, en todo en toda esta carga que llevan de hace mucho tiempo. El dolor me parece que transforma la vida, les cambia la vida, y ellos buscan eso, una ayuda con ese tema. No saben si se va a curar, si no se va a curar, ellos buscan que la vida sea menos dura, menos difícil. Sí, 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 y ahí entra mucho en juego la parte de la adyuvancia, del acompañamiento psicológico. Por ahí uno le dice, bueno, le gustaría aprender a pintar, le gustaría, y esa estimulación de la producción de endorfinas propias del paciente también es algo que los ayuda o que les hace poner su cabeza en otra cosa o les da un poquito de esperanza. Y toda la parte de ser a terapia ocupacional, podrán hacer rehabilitación, podrán hacer, hay tantas cosas con respecto a la parte no farmacológica, podrá ayudarlos la acupuntura, podrá ayudarlos el yoga, podrá ayudarlos en muchas patologías crónicas, sobre todo en la fibromialgia. La práctica de yoga es indicación 1A en el tratamiento de la fibromialgia. Entonces, no todo es medicamento, y saber manejar los ayudantes, qué herramientas me van a ayudar, es clave. Yo hay un Doc, par de cosas que quiero decir. Em, lo que dice Lorena del uso de la nubaína hospitalaria, ha bajado un montón el uso. El problema grande es que no tenemos un arsenal importante en el hospital. O sea, se dejó de usar nubaína. Es difícil encontrarla y solo está para algo puntual, y me parece bien, dada las evidencias y dadas las pruebas que usted ha mostrado, doctora. El problema está en que no tenemos muchas más armas, salvo la morfina. Y ahí caemos en algo que yo creo que todos los que nos están escuchando van a entender y me van a dar la razón. Los médicos normales tenemos muy poca formación en cómo dosificar la morfina, y tenemos básicamente mucho miedo a mandarnos macana. Todos los otros medicamentos analgésicos más o menos los manejamos. La morfina es difícil prescribirla porque uno debería tener más entrenamiento en cómo dosificarla. Y después está el otro tema, eso es lo hospitalario. Después está lo extrahospitalario. Es difícil encontrar una manera eficaz de mandar a la gente con morfina que pueda usar de manera segura, a dosis segura, para tratar patologías crónicas en ambulatorio. Ambas cosas yo creo que son tareas que la gente que está haciendo dolor, acá hay varios en la audiencia que están dedicados a eso, además de usted, doctora, debería hacer toda una prédica de cómo hacer verdaderamente el tratamiento con morfina, para que la analbufina sea una cosa del pasado definitivamente. ¿Cuál es el problema? Que los médicos comunes estamos muy acostumbrados a usar nubaína y cómo usarla, y manera de que no teníamos demasiados problemas. Pero bueno, yo creo que hay que evolucionar con la ciencia. Como alguna vez dejamos de usar el Adalat sublingual porque mató más gente que la que salvó, hoy en día tenemos que dejar de usar la nubaína, pero tenemos que adiestrarnos con la gente que sabe a cómo usar la morfina.
cómo conseguirla, cómo evitar que te la roben y ese tipo de cosas. Yo creo que es importante esta clase para esto, para decir, bueno, usemos esto y más o menos los parámetros son estos. Bueno, que esta clase sea el puntapié de una segunda clase cuando ustedes dispongan para manejo práctico de opioides. Yo creo que saber manejar, si quieren, la morfina nomás o tramador codeína, que serían para mí los dos opioides leves y un opioide fuerte, que con lo que uno puede salvar la mayoría de las situaciones. Quizás en una terapia se pueda llegar al uso de fentanilo. No hace falta que el paciente del fentanilo bien diluido se pueda usar en pacientes lúcidos, pero no creo que haga falta eso, pero sí en el entrenamiento de uso de morfina yo no tengo ningún problema. El fentanilo es todo un tema porque hay una crisis mundial de fentanilo por el desastre y las muertes que está causando cuando uno lo libera a la población general y al tratamiento ambulatorio. Yo no estoy tan convencido de que podamos manejar nosotros un fentanilo de manera ambulatoria, porque estamos viendo lo que pasa en el mundo, ya sea por el fentanilo puro o el fentanilo que mata gente que por ahí está contaminado y vaya a saber las dosis, que es La el tema presentación en del parche fentanilo chino que está matando tanta gente en Estados Unidos. La presentación en parche del fentanilo, si bien es bastante costosa, es útil en determinados casos, es más segura porque se pone un parchecito por semana, y lo que sí hay que tener precauciones a la hora de eliminar el parche, que uno debe o quemarlo o tirarlo por el inodoro para que no sea recolectado por gente que consume sustancias. Eh, Creo que esa sería el mejor extrahospitalario, la forma más segura de administrar fentanilo. Pero bueno, creo que para el entrenamiento simple, para que un médico que está en la guardia, un médico que está en un piso de internación, un médico que está en el interior, pueda manejar la morfina sin miedo y que si recibe a alguien, un paciente que ya viene tomando morfina, a veces lo ven al frasco y dicen, uy, y se asustan o no saben cómo continuar. Entonces, o cómo rescatar un paciente que ya está medicado con morfina. Yo no quería sobrepasar los límites horarios, por eso no me extendí, solo quería decir un par de palabras sobre lo que yo considero un botiquín, que es lo que yo uso siempre, pero si con todo gusto, si yo les puedo ayudar y en el entrenamiento, en el uso seguro de la morfina, yo creo que la morfina le tengo mucho menos miedo, hay mucho prejuicio, hay mucha idea. Generalmente también está el tema del paciente que dice, bueno, después de la morfina no hay más, ya voy a morir. Entonces está esa sensación, esa relación del paciente, pero bueno, por ahí es una artrosis severa que no tiene otro remedio, que no nos queda más. Una paciente con mórbida múltiple que no se puede operar, que no puede hacer nada, y bueno, habrá que podérsela dar para darle un alivio al paciente. Con todo Yo, gusto, estoy a su disposición. yo creo que la propuesta es bárbara, es muy generosa, porque yo creo que estas son las cosas que cambian las conductas al futuro, porque darle formas a los médicos no acostumbrados a manejar esto para que se haga habitual va a hacer que cambien las actitudes de toda la comunidad médica, porque el médico que lo aprendió acá se lo va a enseñar al que tiene al lado, en la guardia, y eso es el reguero de pólvora que uno necesita para estas cosas, para cambiar las actitudes a futuro, para sacarnos los miedos y para educar a la gente que la morfina no es que tiene cáncer y se va a morir, o sea, es otra cosa. Pero bueno, es cierto, peleamos contra prejuicios que son de mucho tiempo y que hay que cambiar la cabeza de los médicos y de los pacientes. Y solo eso se hace con educación. Con educación. Siempre fue así y siempre va a ser así. Y nosotros tenemos un déficit original universitario en el manejo de la analgesia, desgraciadamente. Por eso es que las cosas están como están. Bueno, igualmente la medicina del dolor es algo nuevo. Dentro de todas las especialidades médicas es algo que se viene gestando
apenas hará hace 40 años, inició con Melza Wall, que fueron de los primeros investigadores, y bueno, es algo nuevo. Yo me enteré, justo estaba comentando antes de que empezó la clase, yo cuando cursé ginecobstetricia, que habrá sido en el 2009, me enteré que existía la medicina del dolor a través de un profesor mío que había estado capacitándose en España. Si no, no sabía yo que estaba esta posibilidad de especializarse, de dar alivio a los pacientes. Entonces creo que de a poco todo esto se va a ir extendiendo a las generaciones de médicos y va a ser en pos de una mejor medicina. Me parece maravilloso. Deberías también hacer en un momento algún paréntesis sobre lo que es la analgesia tópica que ¿Sí? también usas tú Sí, 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 sí. para los procesos tópicos cutáneos Para las úlceras, sobre hiperdolorosos, todo. para mis úlceras, por ejemplo. Eso en algún momento Sí. deberías explicarlo cómo es porque tampoco mucha gente lo conoce. Entonces Bueno, pues son pequeños tips and pitfalls que vienen bien de un médico a otro. sí, sí, con todo gusto. Y aquí cuando, no sé si ya estarán programadas las demás clases, pero cuando ustedes dispongan, con todo gusto yo preparo una clase simple de manejo de opioides y con toda predisposición. Lore, hay Sí, algunas preguntas. hay algunas preguntas. El doctor Iván Toledo pregunta, soy médico que trata con ozonoterapia dolores crónicos. En mis pacientes suele haber gran mejoría. ¿Tuvo interconsultas con este tipo de tratamiento? No, no he tenido interconsultas, pero sí está descrita la ozonoterapia dentro de los adyuvantes de la medicina del dolor y es totalmente válido. El ozono yo tengo mucha experiencia. El ozono es un gran antiinflamatorio. Puesto localmente en las zonas dolorosas, anda maravillosamente bien y sobre todo es un gran relajante de los músculos que duelen, sobre todo los paravertebrales y eso. Que hace mucho, a ver, en una época, hace muchos años, se decía que actuaba muy bien, por ejemplo, para hernia de discos, pensando que desinflamaba el disco. Verdaderamente lo que hace es un gran antiinflamatorio de los músculos paravertebrales que ayuda mucho en el dolor. De ahí a que desinflame el disco y lo haga volver a entrar, eso es un poquito más difícil de probar, pero sí localmente en los músculos actúa muy bien, en las articulaciones actúa muy bien. Pero es un antiinflamatorio nada más. Después hay otras cosas locales que seguramente Noelia lo sabe, que es la plasma rico en plaqueta, todo lo que es la celuloterapia, que también es Sí. controversial y todo esto, pero mucha gente lo está usando y hace que eh, se retrase circunstancias quirúrgicas que a la larga van a estar. Pero bueno, nada más. Sobre Se todo gana en los tiempo, casos digamos. de dolor crónico, eh, tiene mucha aplicación. Bueno, no les hablé de la proloterapia, de la neuroproloterapia, pero es a nivel del manejo del dolor crónico y poder, el uso de la capsaicina, por ejemplo, para poder aliviar el dolor en caso de dolor crónico. Acá hay anestesiólogos en nuestra audiencia que pueden hablar bien de bloqueos y todo este tipo de cosas que son tan revolucionarios y todo lo que es intervencionismo en dolor es espectacular. O sea, el dolor ya se ha vuelto una especialidad que, que escapa a los fármacos comunes que nosotros conocemos. Ya la cosa es mucho más compleja. Y eso es lo bueno de una especialidad que es nueva y que se está expandiendo. Y se expande porque hay dolor en el mundo. Y Así es el que 90% de los motivos de consulta. claro, Del dolor, uno va al médico cuando le duele, a veces están vomitando sangre y no van al médico, pero les duele, van. Así sea tal que cual, sea una uña, lo que sea, pero ellos van porque el dolor es la alarma. tal cual. Sí, así es. Hay otra pregunta de Susana Bustos que dice, ¿ya no se usa el clocidol o el dextropropoxífeno para el dolor? Está dentro de los opioides leves, no tendría tanta indicación en estos momentos. Ustedes son muy jovencitas, pero hace muchos años, cuando yo empecé a ser médico,
la cartera de los medicamentos para antidolor era totalmente diferente a lo que es hoy. Y el Sí, clocidol era la reina madre de todos nosotros, que después pasó a ser la nubaína y ahora ya ninguno de los dos se usa. O sea que ninguna de los dos. eso es lo que muestra la evolución de este tema. Y eso es lo bueno y eso es lo interesante de esta clase, que tenemos que seguir evolucionando todos juntos. No solamente los, o sea, los que se han especializado en dolor tienen que hacer evolucionar al resto. Así es. Lore, Bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora. Gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos y compartir su experiencia, sus conocimientos. Creo que la gente, así como vos dices que sí, que la consulta más importante es el dolor, es como que nosotros arrancamos o elegimos estudiar medicina con ese objetivo, calmar el dolor. Después empezamos a buscar distintas situaciones, pero me parece que el que elige estudiar medicina es porque quiere aliviar el malestar o el padecimiento de los otros. Entonces me parece que a partir de ahí empiezan las distintas situaciones, pero eso es nuestro objetivo principal. Bueno, Doc, muchísimas gracias. yo Bueno, quiero, yo antes que nos vayamos y antes que la doctora se despida, yo quiero decir dos cositas nuestras del colegio en que está y que a la doctora le va a interesar. Hoy iba a estar el doctor Carboni en la audiencia, al final no pudo, pido disculpas. El doctor Carboni, para los que no lo conocen, es la eminencia más grande de dolor en Argentina. Él tiene un centro especializado en dolor en Entre Ríos. Es catamarqueño de origen, es el gran orgullo que tenemos y una referencia nacional e internacional de esto. el doctor Carboni, a ver, el que usa lidocaína en infusión, hay un médico de Entre Ríos que me dio una Tal clase cual, también, tal que cual. cuando yo hice la formación en dolor nos dieron una clase especial sobre lidocaína y él fue, nos contó de su experiencia. Bueno, por ejemplo, la lidocaína yo la indico tópica nomás, pero en algunos lugares se usa en infusión con todas las precauciones en terapia intensiva o para bloqueos. Obviamente que uno tiene miedo de agarrar un capilar y poner la lidocaína y que el paciente pueda tener una arritmia o algo, por eso por ahí es controvertida, pero yo sé que el doctor Carboni tiene muchísima Bueno, experiencia. él habla desde el punto de vista que es anestesiólogo, o sea que, Claro. o sea, tiene ese tipo de cosas, el miedo ya lo perdió hace mucho tiempo. Lo que yo quería decir es que, además de que iba a estar y que al final no pudo estar, desgraciadamente, porque hubiera sido una linda charla entre todos, em, pero bueno, hay dos cosas. La primera es que ya se confirmó durante el mes de noviembre, el doctor Carboni va a volver a venir a Catamarca y va a dar una clase de dolor, pero dirigida al público general. Ujú. Esto va a ayudar en la charla que tuvimos recién, de lo que es la percepción del dolor en la gente y de lo que es la percepción del tratamiento del dolor en la gente. Yo creo que es muy importante que cuando nosotros ya tengamos la fecha y lo podamos cerrar, y esto está el Colegio Médico de Catamarca junto em, La universidad. con la universidad, con el rectorado de la universidad, para, estoy así, no estoy hablando bien porque tengo un mensaje de Carboni. Deme un minuto, Lore, un minuto, déjame ver qué es lo que dice. Sí, 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 sí. El doctor Carboni tenía mucha intención de participar y por eso, Doc, yo te decía, bueno, vas a tener el placer de compartir con él. Compartir con él, Este, bueno, quedará para otra oportunidad, en sí, otro momento. seguro, seguro. Y de todos modos, él tenía, bueno, ya se estaba charlando de esta propuesta de una presentación de él en Catamarca y bueno, para nosotros un honor y bueno, y empezar a buscar todos los temas que nosotros vamos a querer tratar con él, que va a ser Bueno, fantástico. está intentando entrar. O sea que si nos damos Ah, un minuto, por ahí él termina, por lo menos se le puede hacer algunas preguntas. Y la segunda cosa eh, voy a ver si, porque la segunda es mucho más linda que la primera, que ya es muy linda. Yo lo único que quiero es que, primero, a esta charla que va a ser comunitaria, tratemos de los médicos de aprovecharlas,
por la forma en que uno encara, cuando hay una charla a la comunidad, uno aprende mucho de cómo hablar a la gente. Entonces en eso tenemos que nosotros estar, en aprender también a comunicarnos con la sociedad. Y aprendamos de los que ya tienen mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo. Así que lo esperemos un minuto más al doctor porque la segunda cuestión es mucho más importante y mucho más linda esa sí es para la comunidad médica. Déjeme ver No se lo veo yo conecta. para No, ingresarlo. para cómo va a ingresar con el nombre de la esposa. Ah, Pero bueno, ¿qué? hasta que ingrese el doctor, contanos un poco de cómo sigue este curso, Lorena, porque ni yo sé. Ya dijiste cuál es el tema que vamos a tocar, pero explícame un poco más. Seguimos con el módulo de ginecología Bueno, pero ¿qué tenemos? próximamente, ¿sí? Tenemos, previa falta una confirmación Bueno, pequeña confirmación, pero tenemos para charlar patologías mamarias, climaterio, planificación familiar, infanto-juvenil, el desarrollo. Me parece que son temas muy importantes y que sí son también temas de práctica frecuente, de consultas frecuentes. Así que bueno, vamos a contar con el equipo de gineco-obstetricia para que nos brinde esas clases muy lindas. Quiero recordarles a todos, por favor, que vayan completando los exámenes, que vayan, ya nos estamos acercando a fin de año, así que recuerden que para la certificación de este curso necesitan tener todos los exámenes rendidos y aprobados. Está la posibilidad de que ustedes vean si no han alcanzado el puntaje y rendirlo nuevamente. Así que eso, por favor, a tener en cuenta. Doc, ¿tenés novedades del doctor? me está mandando mensaje que está para entrar. Bueno, yo voy a empezar a hablar un poco sobre esa sorpresa que, que no les decía. Eh, Hace alrededor de un mes o menos, 25 días, se firmó un convenio tripartito entre el rectorado de la UNCA, el instituto del doctor Carboni, que es un instituto que toda su formación casi es para el exterior, y el Colegio Médico de Catamarca. La idea de esta unión de tres instituciones es para hacer una diplomatura. A ver, dame un minuto que no sabe cómo entrar. Dame un minuto. Decime el nombre si quieres. No, es que dice que no. Bien, sigo. Eh, Vamos a hacer una diplomatura universitaria en dolor en Catamarca. Desde Catamarca, para los que quieran inscribirse y hacerla. Y la modalidad va a ser híbrida, pero va a ser sobre todo virtual. ¿Por qué? Porque el doctor Carboni tiene muchísima experiencia en virtualidad. Él sus cursos los da a gente que está en Ecuador, Brasil. Entonces, va a ser muy bueno porque todos vamos a poder participar en esta diplomatura universitaria y yo creo que va a ser súper interesante. Él está adaptando el programa para poder presentarlo al rectorado de la UNCA para que esto se apruebe y normalmente se pueda hacer lo más rápido posible. Allí hay un ingreso. Sí, debe ser él. Los estamos demorando un poquito. A todos los que están escuchando, les agradecemos su buena voluntad, pero no es imperdible escucharlo al doctor Carboni, así que lo vamos a aprovechar.
Hoy es Necesito viernes, que, se acaba la semana y están todos con... necesito una cosa que hagas, por favor. Lorena, Dime, llámalo a Dardo, que lo ponga como co-host, que me saque a mí si es necesario. dame un instante. Hola Doc, Dardo, por favor, ponelo al doctor Carboni, que ya está ¿cómo de está? ¿Con qué panelista, nombre está él? con Xiaomi, ya está de panelista. Ah, bien. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto Ay, escucharte. disculpen, mil disculpas a todos, a la doctora por falta de respeto, porque llegué tarde y se me complicó un paciente, un trigémino, y bueno, acá estoy igual. Buenas noches a todos, muchas gracias, Pablo. ¿Qué cara de viernes a la noche? Tenés cara de viernes a la noche, pero previo al vermú. Sí, ¿no? Sí, Porque sí, el vermú levanta un poquito a cierta hora. sí, sí, levanta, levanta. Pienso O- que, sabes que te he comentado que me gusta el whisky, así que no hay problema. Hola, Alfredo, gracias por estar. Estaba ganando No, por tiempo, favor, estaba diciendo los planes para el futuro, pero quiero que cómo no. que expliques un poco lo que estamos planeando. Bueno, la intención fue digamos, a partir de las jornadas del NOA, donde ustedes tan atentamente me brindaron una distinción, la verdad que lo llevo muy, con mucho honor a eso y con mucho compromiso. Entonces redoblo el compromiso, como es mi costumbre, y de alguna manera llevar el centro a una instancia universitaria primero y después también a la apoyatura del colegio médico, ¿no? La idea fue acercarnos a a la universidad como para empezar a plantear actividades en Catamarca a través de la universidad, del colegio y de las instituciones que de alguna manera respondan a esta iniciativa de lo que es la terapia de la medicina de dolor. En primera instancia, bueno, lo que hablamos contigo y con el rector fue de una actividad de extensión que ya tenemos, te vamos a mandar en un ratito el título porque mientras estaba ahí en el centro con los pacientes, bueno, confeccionamos el título, es en base a un libro que publiqué en el año 99, que es específicamente para ningún médico, sino que es para pacientes, se llama Tiempos de Cuidar. Yo te había comentado el título y te había comentado, es un material que yo recogí, bueno, trabajando en diferentes centros de afuera del país. Y ese material, digamos, tiene que ver con consejos a pacientes, también a médicos, porque, digamos, el dolor no es fácil y el dolor no es conocido por todos nosotros los médicos. Entonces, salvo los que por ahí, bueno, tocamos un poco y hacemos un poco esto que es la medicina del dolor, que tampoco tiene un reconocimiento de especialidad, digamos, ¿no? En el país, pero que bueno, que va hacia eso en algunos lugares. Esa actividad va a ser abierta para la gente, es la primera actividad que vamos a intentar hacer. Este, creo, creo que va a ser es una buena idea primero y que lo podamos llevar, digamos, a cabo va a ser bárbaro. Vamos después a hablar y a fijar la fecha. Tenemos 2 o 3 fechas probables. Queremos que de alguna manera se inicie rápido el conocimiento hacia la gente. Em, y después la idea también de docencia dentro para el norte, a través de Catamarca, ¿no? Eh, con toda la apoyatura de la institución de ustedes, de la universidad y de nuestro centro, que sería el hecho de una diplomatura en dolor, que sería la primera que habría en el norte. Una diplomatura que tiene que ver con un sentido multidisciplinario, que es el modelo actual del mundo. Justamente ahora voy a un congreso multidisciplinario que se hace en Bolivia a mediados de octubre, que cerramos Ujú. ayer la asistencia. Yo no tenía mucha agenda, pero me hice unos 2 días, voy y vuelvo, es en Santa Cruz y justamente comienza para regocijo mío y para, digamos, para mi alegría propia, porque yo sostengo un modelo multidisciplinario siempre de asistencia. Este,
se hace este congreso y bueno, la diplomatura tendría esa orientación, ¿m? Tanto, digamos, que estén incluidos cirujanos, fisiatras, clínicos, neurocirujanos, traumatólogos, bueno, todas las especialidades y también, digamos, algo que nosotros ponemos muchísimo en el modelo, que yo ya te había comentado la primera vez que estuvimos juntos, que es la parte, digamos, de fisioterapia, ¿no? Nosotros tenemos un modelo holístico que si bien, a ver, hacemos todo el intervencionismo desde una rama trigeminal hasta una facetaria en columna o hasta, digamos, un hombro crónico, una rodilla, visco suplementamos, hacemos regenerativos, tenemos células madres disponibles, tenemos radiofrecuencia para denervar una rodilla, una cadera crónica, lo que sea. Bueno, tenemos un modelo de soporte muy, muy holístico que tiene que ver también con el no pinchar. Haciendo nuestra estadística propia desde hace más o menos 10 años, de los últimos 10 años del centro, nosotros lo que vemos es que, primero, que hace 10 años los pacientes eran derivados en el 60%, 70%. Hoy los pacientes, ese 80, 70% es propio. Y eso es una gran cosa que, digamos, refleja la tarea que hemos hecho de también, como se dice hoy en marketing, de fidelizar a los pacientes, ¿no? Es decir, nosotros los llamamos a los 3, a los 6 meses y al año a los pacientes, después de atenderlos para ver cómo están. La gente se sorprende a veces, pero la mayoría nos atiende gustosa y bueno, nos comenta si están mal, si están bien, si están más o menos. Dentro de la parte docente que hacemos, en los cursos se atienden pacientes de bajos recursos que no pagan, y que no, digamos, ni siquiera a veces cumplen los gastos. Vos calculá, bueno, no les voy a decir cómo está el país a ustedes, pero por ejemplo, una ampolla de betametasona para el bloqueo en este momento ha aumentado de 350 pesos a 1.200. Y así todos los costos. Y la mayoría de los procedimientos que hacemos de radiofrecuencia tienen costos en dólares porque las cánulas son en dólares. Pero bueno, eso es parte de la gestora que vos has conocido ahí en UNCA. No es por ahí mi problema. La actividad con la universidad, digamos, se va a hacer primero un ingreso, digamos, a través de esta charla para la gente, y después, bueno, ya tenemos casi diseñada la diplomatura en base también porque el problema es que cada universidad tiene su reglamentación. Entonces lo que hemos hecho, hemos adaptado a una diplomatura que ya tenía la UNCA, que es no la hemos hecho parecida, sino que hemos hecho en base también a eventos que hicimos en UBA y hicimos fuera del país. Y bueno, eso es lo que vamos a llevar para Consejo Superior y para informar, digamos, cuando vayamos ahora a la charla esta de actividad de la gente, ¿no? Nuestro centro atiende más o menos 150 a 200 pacientes mensuales con todas las prácticas de dolor. En este momento hemos incorporado una fisiatra y un neurocirujano a la atención multidisciplinaria, que eran consultores y que son ex-fellow nuestros. Y tenemos en este momento 18 médicos en fellow, como para que la gente más o menos, los colegas conozcan un poquito del centro. Con la importancia ahora de que, bueno, nos hemos vuelto un centro universitario a través de UNCA y con el apoyo, obviamente, de la institución que vos representaste en la reunión, ¿no? Al cual nunca me canso de agradecer. Eso un poco sería la presentación, digamos, de la actividad pronta y rápida que queremos hacer. Si después se abren otros caminos, bueno, genial, genial. Tal cual. Pronta y rápido, esas son las dos cosas. Sí. Este año tienen que salir ambas cuestiones, una para este año y otra para el que viene. Sí, fue fundamental acercarnos, conocernos, hablar de lo que cada uno creo que quiere. Nosotros necesitamos a la universidad, y necesitamos porque necesitamos un respaldo académico, obviamente, que ya lo hemos tenido de diferentes lugares, pero bueno, necesitamos sentar bases y bueno, qué mejor que la provincia donde
donde uno donde la provincia de uno, ¿no? Así que realmente yo quiero que Catamarca tenga eso. Y bueno, vamos a ver si si se puede hacer realidad esto. Y hay gente de Catamarca formándose en nuestros fellows actualmente, ya se formó otra gente antes. Así que bueno, y mucha gente con ganas de hacer cosas, ¿no? Que eso es lo importante. Falta que encontremos los caminos comunes y nada más, y que ustedes también puedan integrarse a través de la institución, que ya están integrados, obviamente, los tenemos ahí integrados para el trabajo. ¿M? Pero bueno, vamos a ver cómo. Ahora vamos a hacer vuelvo a repetir, la primera actividad sería esa, ¿no? La charla para la gente, para que un poco la gente, digamos, sepa qué es esto, ¿no? Nosotros cuando empezamos hace 30 años, bueno, como te decía, nadie por ahí sabía, era poca la información, no sabíamos qué hacían. A la vuelta de Estados Unidos también fue bastante difícil. Integrar un grupo de dolor en Fleni también fue difícil porque éramos multidisciplinarios, cada uno con su visión, pero bueno, construíamos los pacientes en forma muy interesante, ¿no? Así que eso es el camino y ese es el camino del centro. Yo tengo un socio muy joven de 40 años que, bueno, que me aguanta, esa es la verdad. Pobre. Muchas gracias y otra vez mil disculpas por no haber estado durante la charla, a la oradora, fundamentalmente. Eso quería decirle a la doctora Noelia si le quieres hacer alguna pregunta al doctor Carboni, ya que lo tenemos acá. Sí. No, no por ahora, pero voy a estar ansiosa de conocerlo si se concretan los planes y sobre todo que me pueda contribuir a mi formación sería espectacular. No sé si va a participar del multicurso de dolor que va a ser en Buenos Aires Claro, el Asociación 6 Argentina de para el Estudio del Dolor. noviembre. Sí, Sí, va a ser ahora fines de mes, creo, ¿no? es el 6 de noviembre en Ah, Buenos Aires. ¿qué curso es? Perdón, El ¿cuál? multicurso de dolor que está a cargo de la gente del Hospital Italiano. Ajá, sí, de Weisbrod, sí, lo De conozco, sí, sí. Weibro, claro que ellos son Weisbrod, mis Stocking, sí, formadores. Stocking, Weisbrod, sí, 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 sí. Sí, he dado bastante. Yo ya casi no, mira, estoy dentro de los proyectos que puedo, digamos, tengo por ahí mucha capacidad para meterme en líos, pero no para salir, ¿viste? Entonces, de alguna manera, algunas cosas las voy, no participo, viajo muy poquito, ya no trabajo en Buenos Aires, estoy acá con el proyecto, pero bueno, qué mejor que saber que estás haciendo un camino para el dolor y obviamente eso no obliga, sino que te obliga a vos a que te tengamos en cuenta digamos, para el grupo universitario y el grupo digamos, una polis dentro de Catamarca, no una policía, sino un police pain, que sería interesante, ¿no? Tenerte en Sería cuenta muy lindo. Y sobre todo me gustó su concepto de no pinchar. Creo que nuestros pacientes ya tienen demasiado dolor y por ahí sí, uno les sí, menciona algo que un sí, pinchazo, algo que les da miedo. Y creo que todas las estrategias que uno les puede ofrecer a los pacientes que no les involucre sentir más dolor o algo que les dé sí, miedo, que los atemorice, sí, sí, es excelente y el- apunta hacia el camino que todos queremos ir y que si yo fuera paciente, en el que yo quiero estar. Que no me pinchen o que no me generen más de lo que uno ya está sí, sufriendo. sí, sí, el intervencionismo, digamos, lo dice un ex 100% intervencionista, porque, digamos, vengo de una disciplina que tiene mucho intervencionismo, como la anestesiología. Este, yo después abandoné un poco el camino del intervencionismo, no por que no fuera necesario. Nosotros hacemos aproximadamente entre 100 a 200 bloqueos mensuales. Colocamos bombas, estimuladores, bueno, hacemos todo lo que tendríamos que hacer, pero siempre dentro de la evidencia. Y eso es lo que vamos a ver quizás en la diplomatura, que hay otros caminos para solucionar pacientes, y que hoy el intervencionismo
cada 100 prácticas, 10 o 15 tienen evidencia, ¿no? Muchas de las que se hacen obviamente no tienen evidencia, pero tienen controversia de bajo riesgo, que es otra cosa. Ejemplo, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas en articulaciones. Ejemplo, un estimulador cervical para una plexopatía. Ejemplo, bueno, muchas cosas que esto, si me escuchan mis amigos, los intervencionistas, digamos, capaz que se meten como hacker acá y cortan la conversación, pero de alguna manera es la verdad, ¿no? Y yo a los fellow, lo interesante, los visitantes, los rotantes que tenemos, bueno, ahora tuve un chico colombiano, ahora vino un chico de Bolivia, que va a estar un mes y pico, este, siempre les induzco, hay un bibliorato muy grande en el estar de médicos del centro, con todo protocolos de algoritmo para cada caso de dolor. Es decir, allí está obviamente una opción. Lo que pasa es que el intervencionismo está muy poco acompañado de evidencia y por otro lado ha tomado la baranda de escalera de la OMS. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Antes el intervencionismo era un escalón 4 y hoy dentro de la baranda de la OMS, ¿no es cierto? Así como hay una escalera básica para dolor que todos los médicos la conocemos porque no tan solo los que hacemos dolor. Por ejemplo, hay una escalera básica para dolor neuropático, otra para. Pero el intervencionismo es una baranda de esa escalera. En cualquier momento de esos pasos, ¿no es cierto?, de esos escalones, puede haber intervencionismo. El intervencionismo hoy puede contribuir, un bloqueo, por ejemplo, el piramidal, puede contribuir a que un fisioterapeuta, a que un paciente enfrente mejor, ¿no?, al kinesiólogo, o digamos a cualquier terapia física que uno le englobe, alguna terapia de movimiento. Pero es interesante el hecho de volver a repensar al paciente con dolor. Digo porque nosotros hacemos todo tipo de dolor, pero básicamente yo estoy encargado del dolor crónico no maligno, que es el no oncológico. Después los otros chicos están con dolor oncológico y yo a veces atiendo algunos casos graves como plexopatías lumbares, braquiales, ¿no es cierto?, que ofrecen un desafío importante, pero que necesitan sí o sí de radiofrecuencias plexuales y un montón de cosas. Pero vuelvo a repetir, repensar la aguja y no convertirse, yo sé que digamos, tiene un correlato de facturación el intervencionismo, obviamente, no me voy a separar de eso. Y no voy a decir, bueno, no perciban dinero, no, pero eh, hay también una forma, sobre todo en el dolor, que tiene que ver con la rehabilitación, que tiene que ver con, que es de alguna manera no intervencionismo y no convertirse en algo que yo bauticé el club de las agujas. ¿M? Digamos, todos los cursos, ese que vos vas a hacer, por ejemplo, tiene poco intervencionismo, casi nada. ¿M? Obviamente hay muchos docentes allí que no son intervencionistas. Ahora han incorporado un columnólogo y han incorporado un neurocirujano que hace estimulación y bombeo. No digo porque los conozco a todos, son más jóvenes, muchos han sido alumnos. Entonces, yo egresé de ese hospital, los conozco desde chiquitos. Así que, pero es importante lo que va a pasar con el no intervencionismo. El no intervencionismo viene con un modelo biopsicosocial, viene con un modelo de movimiento, de la observación hasta del gesto antálgico de un paciente y desde ahí se construye. Y se viene la osteopatía, que es muy importante, sumada a ese modelo, y se viene el PINE, el PNI, que es una cosa sensacional, la nutrición antiinflamatoria, se vienen un montón de cosas que todo eso vamos a ver todos son temas de la diplomatura, ¿m? Como un modelo holístico de ver esto, ¿no? Sin separarnos de lo intervencionista que vamos a tener, módulos intervencionistas, ecográficos, arco-en-C, tomográficos, bueno, eso después lo veremos con los otros actores que se van a incorporar desde allí, hospitalarios, ministeriales y del colegio médico. ¿M? Bueno, como ven, esto es el puntapié inicial de muchas cosas. Así que, bueno,
dada la hora y dado el esfuerzo de la doctora Anzolini, dado el máximo esfuerzo de Alfredo, vamos a empezar a despedirnos. Mil Lore, disculpas nuevamente. Bueno, Lore, muy bien. Ahí estoy, ahí estoy. Un gusto, doctor. Buenas noches a todos, que descansen, buen fin de semana. Hasta luego. A su Gracias, disposición. doctora, muy amable. Gracias por muy su amable tiempo. a todos. Gracias, Bien. doctor. Sí, estaremos en contacto con estos proyectos hermosos que trae. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Un gusto. Gracias. Gracias. Disculpen Igualmente. la hora. Hasta Buenas luego. noches. Aquí está. Ahí dice, no, está abierto todavía esto.